Bienvenidos a nuestra reseña y opinión de Stranger Things, el mundo del revés. Es un juego de 2 a 4 jugadores y aquí pone tiempo de duración 1 hora. Ya te digo yo que va a ser que no. No. Vale. Bueno, empezamos por la calidad del juego. Pues venga, da tu opinión primero es eso. Pues a mí la calidad me parece que está muy bien. Las ilustraciones te hacen identificarte perfectamente con la serie de televisión. Conoces a los personajes simplemente viendo su imagen. La verdad es que es bastante sencillo. Es verdad que yo el plano de Hawking no lo tenía tan claro, pero ahora con el tablero lo tengo mucho más claro. Y el mundo del revés, pues genial, porque es la copia en la temporada 1 de lo que es la ciudad. En la temporada 2 es el sistema de túneles que tenemos todos en la cabeza de la serie. Respecto a la calidad de las cartas, me parece que están bien y tienen ese como dibujillo tipo tela que a mí me llama siempre la atención. Sí, tienen sí, está guay. ¿Vale? Sí, no sé si se va a notar. En cámara no sé si se nota. ¿Vale? No creo que se note, pero... Más por el dorso se nota un poquito. No tanto como en otras, hay otras que lo tienen más marcado, esto que es un tejido. Yo en las de acción las noto más, porque como son blancas, lo noto más. Las tableros de personaje, por llamarlos de una forma, la verdad es que también son bastante simples, bastante intuitivos y toda la información la tienes perfectamente a mano. Así que los tokens de cartón a los que estamos acostumbrados, no sé, todo bastante sencillo. Las miniaturas me parece que están bien. Sí. Los personajes a lo mejor quizá un poco con menos calidad en las caras y eso. Bueno, pero no es tan mal. Bastante bien. Bueno, en el unboxing se ven lejos, ¿vale? Pero es que ver... al lado de los Demogorgon y los... Bueno, sí, esas son más espectaculares, pero está bastante bien. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Penélope. Yo el único así de calidad y tal, la única pega que le encuentro es las cartas de escena. Por ejemplo, esta misma yo creo que va, ¿vale? Cuesta leer el título. Sí, a veces vale, sí. Esta se ve bastante bien, ¿no? A la caza y tal, pero sí es verdad que hay algunas que con el fondo que tengan, que es un fondo muy variado y demás, a veces, bueno, mira, no sabe la misma. ¿Vale? A veces cuesta, dependiendo un poco cómo tenga el fondo, cuesta leerlas, ¿vale? Da igual que sea de acto 1 que de acto 2, ¿vale? Por ejemplo, esta yo creo que tiene ahí, ¿ves? Esta, por ejemplo, bastante difícil de leer, que tampoco sea un problema, ¿vale? Pero es verdad que ahí, pues, hombre. Por poner una... O sea, entiendo que utilizas, ¿no? Pues digamos, la tipografía de Stranger Things y demás, pero a lo mejor, yo que sé, haberlo resuelto con un cartelito del título, donde lo metes ahí para que se vea mejor y ya está. Es la única pega así que se me ocurre en cuanto a calidad. Las cartas están bien. Y están además separadas, temporada 1, temporada 2. Es bastante bien. No son las mejores del universo de tal, pero... El manual se entiende perfectamente. Sí, el manual sí muy... También te viene la preparación de temporada 1, temporada 2 por separado. En cada acción sí se aplican distintas cosas en una temporada que en otra viene también muy claro. Así que la calidad del juego yo diría que es bastante buena. ¡Suscríbete! Bueno, la preparación lleva tiempo. Como sabéis, pues solo puedes jugar la temporada 1 o la temporada 2 de la serie, ¿vale? No han salido más temporadas, ojalá sacaran más, pero en principio no parece. Es un poquito, bueno, tampoco que sea muy larga, pero sí es verdad que cuando tienes que hacer todas las pilas de los tokens, ir poniéndolas y demás y tal, pues te lleva un tiempecito, ¿vale? Sí, no mucho. No mucho, pero pues tiene su setup, ¿vale? No es abrir y jugar, a lo mejor tienes que estar ahí 10 minutos, 15, sobre todo las primeras veces que estás tirando. Porque realmente en las cartas no, porque es cogerlas de objeto, cogerlas de acción y además como vienen separadas las otras cartas, las de escenario y las de... no me sale. Aliados por temporada, pues es coger el mazo y ya está. No tiene más. Lo único, poner los tokens. Seguir las instrucciones de poner los tokens y poner los aliados, pero no es muy complejo porque realmente en los tableros te vienen el número de fichas que tienes que colocar, entonces tampoco es muy complejo. Aquí, por ejemplo, vienen 2, pues aquí hay que poner 2 fichas. Lleva su tiempo, o sea, no es difícil, pero bueno, pues tiene un poquito de trabajillo en hacerlo, ¿vale? Te va a llevar un poquito de tiempo. Sí. Tampoco es un problema. Para nada.
Bueno, vamos con la experiencia del juego, ¿vale? Yo creo que se puede resumir en juego sencillo de reglas. Muy Son sencillo. sencillas, pero muy difícil de ganar. También la experiencia que hemos tenido nosotros es bastante dificilillo de ganar, ¿vale? Sí. Entonces eso está bien. Es muy estratégico en el sentido de que tienes que ir pensando, venga, vamos a hacer esto otro y a ver cómo tal, ¿vale? Es verdad que siempre hemos jugado a dos, lo mismo yo creo que con más jugadores esto puede ser mejor, porque como el tablero, o sea, no tienes infinitas localizaciones, Sí. es más fácil coincidir con más gente y estando con más gente siempre va a ser un poquito más fácil. Bueno, un poquito más fácil o que vas a tener más ayuda para hacer las cosas. Y que además a las habilidades de los personajes le puedes sacar más partido porque te puedes dedicar a una tarea concreta, a lo mejor que tú seas mejor que otros. Y creo que eso ayudaría bastante. Yo creo que con más jugadores puede ser que funcione, o sea, funciona bien a dos, es Sí. divertido y demás y tal, pero yo creo que a lo mejor con más personajes que podrías jugar con 4 y llevando 2 cada uno, porque tampoco queda muy difícil. Pero yo creo que sí, que eso sería mejor. Quizás a ver, la pega, bueno, pues tampoco es que es una pega, pero si no has visto la serie, yo creo que el juego no... Bueno, tiene menos gracia porque la verdad Claro. es que está muy bien tematizados los personajes. Las cosas que hacen creo que vienen muy apropiado porque, por ejemplo, yo he jugado con Mike Sí. y Mike puede hacer acciones de ayudar a Once en cualquier lugar porque sabéis que él tiene cierta conexión con Once en la serie, entonces... Sí, pero yo creo que el juego, o sea, como el juego no tiene narrativa, o sea, no tiene eventos No. de pasa esto y demás y tal, o sea, las cartas de escena que son estas, son mecánicas en el sentido de, pues, el demoperro, el demogorgon se mueve y sufres miedo, o se mueve no sé qué, o pasa tal cosa, pero no hay una narrativa de lo que está pasando. Porque yo entiendo que tú has visto la serie y la película tú ya la tienes en la cabeza, entonces, ¿sabes? Si me dicen los demoperros, pues ya les imagino yo que van corriendo ahí. Claro. Entonces, si no has visto la serie, yo creo que el juego pierde bastante gracia en ese sentido. Que, bueno, lo puedes jugar y Sí, será divertido. claro, como mecánicas lo puedes jugar, pero no te vas a meter tanto en la historia. Claro, pero es como, bueno, pero esto, ¿por qué no? Es decir, porque hay muchas cosas que no se explican. Es decir, pues la ayuda de Once, ¿no? Pues Once, pues puede matar demoperros a Izaria. ¿Pero por qué? No, si tú no has visto la serie, Claro, ¿esto por qué? puede hacer ciertas cosas o que en el laboratorio ignoremos peligros. Claro, es un Claro. laboratorio, de ahí han salido muchas cosas en la historia. Exacto. Entonces, sí que pues tiene su aquel, la verdad. Yo entiendo que está hecho para el que ha visto la serie. ¿No? Sí. ¿Te ha gustado la serie? Pues juegas a esto y te lo pasas bien. Porque tú ya la narrativa la tienes en la cabeza. Si no, yo creo que, bueno, pues hombre, es un juego que tal, pero que no te va a cumplir, yo creo, para... Uy, madre mía. Ha sido 11 poderes. Vale, entonces, viendo la serie, ¿te ha gustado la serie? Pues yo creo que está bastante chulo. Además, Sí. es lo que te digo, o sea, las partidas van a ser distintas. Sí. Porque aunque el setup es el mismo, pero como las pilas son aleatorias, básicamente, pues todo va a ser distinto, vas a tener que enfrentarte y tal. Así que, como es difícil de superar, pues puedes echarle ahí partidas y partidas hasta que lo consigas. Entonces Sí. está guay. Bien. Además es interesante que nuestros personajes no juegan con la vida, juegan con el miedo. Y esto me parece muy importante en la serie porque realmente lo que puede a los personajes, o si te das cuenta, siempre van huyendo de enemigos y tal, pero es el miedo lo que manda en la serie. No ves... no voy a decir nada por si acaso la gente no ha visto la serie, pero en principio el matar salvajemente no es la base de esta serie, sino que juega con el temor y el miedo a lo que puede pasar en tu ciudad, a lo que puede pasar en tu mundo. Así que creo que eso también es un punto a favor, que hayan jugado con el miedo y no con Sí, la pero como físico. características de esas, sí, porque sí, bueno, que por no meter nada de la serie, sí. Sí, iba a comentar algo, pero ahora mismo se me ha ido de la cabeza, tal cual, ¿vale? Pero creo que más o menos la opinión está clara. El juego mola, si has visto la serie, mola. Sí. Si no, bueno, pues ahí está, ¿vale? Pero, y sencillo y desafiante al mismo tiempo. Sí. Entonces, pues oye, está Nada bien. fácil, Sí, como iba a nos decir, gusta a si nosotros. Cool Minion Not se anima a sacar otro, tal y como está Cool Minion Not, pues yo creo que no. Pero bueno, si se animaran, pues oye, estaría guay una temporada 3, una temporada 4 y demás. Poco más que añadir, ¿no? Poco más. Pues nada, le dais aquí para no perderte este vídeo que te va a interesar y suscríbete.